Una feliz mañana a todas las personas que de una u otra forma nos ven a través de los medios sociales. Que el Señor los bendiga y queremos invitarlos a que nos acompañen, a que nos visiten. Estaremos muy contentos de poder compartir con ustedes aquí en la Casa de la Gloria Divina, Majuma 56A. Vamos a entrar en el tema que el Señor ha puesto en mi corazón. El tema a tratar hoy es el poder de la oración. Vamos a entregarle al Señor en esta mañana este tema, Señor. Padre Santo, Señor Dios, yo vengo delante de tu presencia, Señor, sabiendo que tú estás, Padre. Yo vengo delante de tu trono de gracia clamando a la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Toma control, Padre Santo, Señor Dios, de la palabra que salga a través de mi boca, Señor. Señor, que esta palabra salga, Padre Santo, con unción, Padre. Que seas tú preparando, Señor, los corazones de cada persona aquí, Señor. De cada persona, Padre Santo, que nos ve, Señor. O nos escucha, Señor, a través de las redes sociales, Padre. Prepara los corazones, Padre Santo. Señor, yo me despojo de mí misma, Padre, y que seas tú, Señor Dios, creciendo en mí, Señor. Yo menguo, Padre Santo, para que seas tú, Señor Dios, el que viva en mí, Señor. Toma control, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre. Vamos a conversar de la oración. Un tema sencillo, pero un tema con demasiado poder. Porque cuando de verdad aprendemos todas las promesas que el Señor tiene en su palabra, cuando de verdad la oración tiene revelación en nuestras vidas, hace una diferencia. El enemigo no quiere que tú sepas mucho a través de la oración, porque la oración da poder. Cuando tú aprendes a orar, cuando tú le crees a Dios y traes oración delante del trono de gracia, eso tiene poder. ¿Qué es la oración? La oración es un diálogo del hombre con Dios. Así de simple, un diálogo de nosotros con Dios. Hay personas que dicen, yo no sé orar. Yo le digo, lo único que tienes que hacer es hablar con Dios. Así como hablamos con cualquier hermano, así como hablamos con cualquier persona. Cuando nos expresamos, digamos que tenemos un problema y venimos donde una persona de confianza y le contamos lo que nos está sucediendo, le contamos cómo nos sentimos, le contamos lo que nosotros quisiéramos que nos sucediera, que las cosas se transformaran. De esa misma forma tenemos que venir delante de los pies del Señor. El Señor es bueno y siempre está. Quizás a una persona o un amigo tenemos que esperar a que esa persona pueda escucharnos, pero con Dios no. Con Dios tenemos acceso a ese trono de gracia las 24 horas del día, por 365 días al año. Podemos venir delante del Señor. Es un acto de adoración y comunicación en donde expresamos nuestros deseos y necesidades a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Hermana Glenda, por favor, 1 Timoteo 2:5 y seguimos con Romano 26 también, por favor. 1 Timoteo 2:5. Pasobra está un Dios sotín y un mediador también entre Dios y gente Cristo Jesús. Romano 8:26. Y de mesma maneira, Espírito também na ayudança de nos debilidade pasobra, nos acompanha a oração maneira mister, mas Espírito mesta interceder para nós, com corrigimento, com não por word expresar. La palabra dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La palabra es clara. Nosotros no podemos tratar de buscar, de orar a ninguna otra persona que no sea Cristo Jesús.
Es el único que tiene la autoridad para mediar. Jesucristo. No hay más. Y Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, y tenemos la asistencia del Espíritu Santo. En la oración se puede unir el pensamiento del creyente con la voluntad del Señor. Para que la oración sea verdadera, debe haber acuerdo entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Esas son las oraciones que son poderosas. Cuando las oraciones que nosotros traemos delante del Señor tienen el acuerdo entre lo que nosotros estamos orando y lo que el Señor desea, ahí se desata un poder en esa oración. La oración prepara el camino. Es el medio para que la obra pueda avanzar. Es como un tren. Un tren es una máquina muy poderosa y recorre diariamente miles y miles y miles de kilómetros. Pero si ese tren no tiene una vía, si ese tren no tiene los rieles, por muy grande que es esa máquina, no puede moverse ni siquiera un metro. Eso es lo que hace la oración en nuestras vidas. Eso es lo que hace, nos guía para que la obra del Señor pueda avanzar, para que la obra del Señor pueda continuar, para que la obra del Señor se expanda a través de la oración. Así es la relación entre la oración y la obra de Dios. Hay una clase de oración que se basa completamente en nuestros deseos personales. Hay una oración que se basa completamente en lo que nosotros queremos y el Señor escucha ese tipo de oración. Pero no es una oración de poder delante de los ojos de Dios. El Señor escucha este tipo de oración, pero solo para satisfacer nuestras necesidades, que a veces pedimos y de tanto pedir el Señor no los concede. Pero después hasta nos arrepentimos de haberla pedido. O sea, tenemos que hacer la oración en la voluntad perfecta. Tenemos que hacer la oración en la perfecta voluntad del Señor. Hay otra oración que nace de la necesidad de Dios. Es de Dios y es iniciada por Dios. Este tipo de oración es demasiado valiosa. La persona que ora no tiene solamente tiene que aparecer con frecuencia delante de los pies del Señor. Cuando oramos, una persona que ora constantemente tiene que estar siempre viniendo delante del Señor. Y eso permite que la voluntad de Dios penetre en nuestras vidas y nuestra voluntad se haga de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando con frecuencia venimos delante del Señor, Él nos siembra en nosotros ese deseo de orar. Él planta en nosotros su voluntad perfecta. Su pensamiento penetra en nuestro pensamiento y eso hace una gran diferencia cuando oramos. Cuando una persona vive habitualmente en la presencia del Señor, el Señor se revela a esa persona. Comienza a nacer una empatía, un mismo sentir con Dios. Sentimos las cargas que Dios siente. Sentimos la necesidad que tiene Dios por las almas que se pierden. ¿Le ha sucedido a veces que usted mira a una persona, quizás un hermano que se ha apartado y usted siente, le duele lo que le ha sucedido a ese hermano? Y el Señor lo insta a orar. El Señor pone en usted ese sentir para orar por ese hermano. Eso sucede cuando constantemente venimos a los pies del Señor y la voluntad del Señor
se une a nuestra voluntad. Cuando nuestra voluntad, cuando permitimos que nuestra voluntad se una también a la voluntad del Señor, nosotros sentimos esa tristeza. Comenzamos a sentir el deseo de predicar el Evangelio. ¿No le ha sucedido que de pronto vemos personas, hay ciertas personas que quizás el Señor se las muestra? A veces el Señor nos muestra situaciones. A veces el Señor nos revela cosas de algún hermano, pero no es para que nosotros vayamos a chismear. No es para que nosotros lo vayamos a divulgar, sino para que en oración lo traigamos delante de los pies del Señor. A mí me ha sucedido en muchas ocasiones. A veces el Señor hasta me despierta para que yo interceda por una persona. A veces el Señor me despierta para que yo interceda por alguna situación que se está dando y que yo soy ajena a ella, no la conozco. Lo que tenemos que ser es obediente cuando el Señor nos da una alerta, cuando el Señor nos da una inquietud, debemos obedecer. Me sucedió hace mucho tiempo, había un caso, una persona que estaba muy enferma. La persona estaba en Colombia y de pronto yo me desperté sobresaltada, o sea, con la persona en la mente, con esa persona en mi mente, yo la visualizaba y era el nombre de esa persona y le pregunté, Señor, ¿qué quieres? O sea, ¿qué está sucediendo? Y comencé a orar, pero a orar con gemidos indecibles. Como dice la palabra, el Espíritu en mí oraba de esa forma. Yo creo que duré en una intercesión con esa persona como una media hora. Pero una media hora de que yo sudaba. Y en mi habitación hay aire acondicionado y yo sudaba porque era tanto lo que yo ponía en esa oración. O sea, cuando hacemos esas intercesiones tenemos que hacer que el caso es nuestro. Cuando es el familiar de uno tenemos que orar intensivamente, así tenemos que hacerlo por cualquier otra persona que el Señor ponga en nuestros corazones. Al día siguiente escuché que esa persona a la hora más o menos en que el Señor me puso a interceder, se había agravado. La persona estaba mala, estaba enferma y en ese momento sufrió, o sea, se puso grave y los médicos estaban en apuro y tratando de salvarle la vida. Y cuando me dijeron la hora, le dije, Señor, gracias, porque me utilizó como un vaso para interceder por esa persona. Y quizás esa intercesión hizo de que la persona sobrepasó el estado en que se encontraba. Yo le doy gracias al Señor por eso. La oración es la mayor arma ofensiva que tenemos contra el enemigo. Es el arma más poderosa que tenemos contra Satanás. Al enemigo no se derrota con puños, ni patadas, ni con berrinchadas. Al enemigo se derrota con la palabra. Al enemigo se derrota con la palabra y la palabra jamás regresa vacía. Dios nos insta a orar sin cesar. Lucas 18, mi hermana, por favor. Lucas 18, 1-8. Agora estava ta contanan parábola para mostrar que o mestre hace oração tur orabai e não desmaia, pisando. Den certo estado estava tem juez que não estava tem temor para Deus nem respeito para gente. E estava tem viúva den estado aí que tur orabai estava bem cerca de pisando. Hace justiça para mim contra meu adversário. E para tempo e não estava a querer. Mas depois ela avisa dentro su mês, mas que me não tem temor para Deus, nem respeito para gente, toch, para sobra e viúva aqui está molestiando-me. Lo me hace justiça para não cansar-me dor de bem cada vez assim. E Senhor avisa, tende lo que el juez injusto avisa. Ahora, Dios lo no hace justicia en sus cojinas,
tas clama na dia de dia e a noite, e lo é tarda para contestar, não? Mita bisa boso, que ele hace justiça, pronto para não, sin embargo, ora que eu de gente bem, lo é haya fe arriba mundo. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responder? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuántas veces nuestros hijos o un nieto: yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y comienza: yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, y se lo damos para que no nos moleste más? ¿Sí o no? De igual forma, cuando nosotros venimos delante del Señor: yo quiero esto, Señor. Señor, yo quiero esto. Señor, hazme justicia. El Señor lo va a hacer en cada uno de nosotros. Tenemos que hacer oración constantemente. Tenemos que permanecer en oración y no desmayar. La oración se trata de poder. La oración se trata de milagros. La oración se trata de avance. La oración trata de extender el reino de Dios. Pero más que todo trata de la intimidad que tenemos con nuestro Dios. Más que todo es la intimidad que podemos tener cuando venimos delante de su presencia. Comenzamos a tener confianza cuando venimos delante de la presencia del Señor. Comenzamos con esa certidumbre de fe porque sabemos que el Señor está, sabemos que el Señor nos escucha, sabemos que Él es galardonador de los que le buscamos. Cuando el pueblo ora, cosas maravillosas suceden. Cuando el pueblo ora, el mundo espiritual se mueve a nuestro favor. Dios espera que su iglesia ora. Dios espera que nosotros nos paremos en la brecha, que nos paremos en la brecha. Dios espera eso, que nos pongamos en lugar de otras personas e intercedamos por ella. La oración es tocar las puertas del cielo. La oración es hacer que esas puertas se abran. Esas puertas se abren cuando traemos oración delante del trono de la gracia. Cuando oramos, los cerrojos de bronce se quiebran. Cuando oramos, se rompen las cadenas, caen las cadenas. La palabra dice en Mateo 7:7. Mi hermana, por favor. Pidi, e lo guardo do nada bolso. Busca, e bolso lo haya. Bate, e lo guardo abrir para bolso. Mateo 7:7 dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. El Señor dice también en Juan 16:24, léalo por favor. Te ainda, vos no a pedir nada de mi nombre. Pide y vos lo recibí, a vos gozo por estar completo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice el Señor. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor quiere que le pidamos. Lo que menos queremos hacer es participar en los eventos de oración.
Todos los viernes en la madrugada de 5 a 6 tenemos una oración aquí en la iglesia. Y los domingos, los viernes en la noche, de 7 a 8, las personas que venimos somos contadas con los dedos. Casi nadie quiere salir de la comodidad de su casa para venir a orar, para venir a interceder, para venir a clamar. Tenemos que clamar por nuestra iglesia, tenemos que clamar por nuestro pastor, tenemos que clamar por nuestros hijos, por nuestra familia, por Aruba, por el mundo entero. Tenemos que traer oración. El enemigo no quiere que aprendas a orar, porque él sabe que cuando tú aprendes a orar, la derrota es inminente. La derrota del enemigo es inminente cuando aprendemos a orar. En el Salmo 104 dice, nos exhorta a la gratitud. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. La alabanza y adoración son dos diferentes maneras de expresar nuestro amor por Dios. También tenemos que venir delante del Señor con un corazón contrito y humillado, al cual Dios no desprecia, alabando y glorificando su nombre, exaltando, reconociendo quién es Él. Cuando venimos delante del Señor tenemos que reconocer que Él es un Dios grande, que Él es un Dios poderoso, que Él es el creador del cielo, de la tierra, del mundo, su plenitud y de todo lo que en Él hay. Tenemos que reconocer que Él es el dueño del oro, de la plata, de todas las cosas. Tenemos que reconocer su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Tenemos que reconocer que Él es todopoderoso. Después tenemos que decirle a Dios lo que Él es para nosotros. ¿Qué es Dios para ti? Tienes que decirle a Dios lo que Él es para ti. Tenemos que sentarnos delante de los pies del Señor y decirle, Señor, tú estás en el trono de mi corazón, enseñorea. Tú eres el dueño de mi corazón. Tenemos que agradecerle a Dios porque Él nos ha formado, porque Él nos ha elegido. ¿Dónde estuviésemos nosotros si el Señor no le hubiese placido elegirnos? Porque Él dice en su palabra, no somos nosotros los que lo elegimos a Él. Él nos ha elegido a cada uno de nosotros. La palabra la tenemos que memorizar. Va a llegar el día en que no van a haber Biblias. La palabra tiene que estar plasmada en nuestros corazones, escrita en la tabla de nuestros corazones. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a glorificar al Señor en todo tiempo. El Señor nos ha dado autoridad para atar y desatar. A mí siempre me gusta buscar en el diccionario lo que quieren decir ciertas palabras. La palabra en el diccionario dice atar, unir, sujetar con cuerdas, cinta o soga, etc. Impedir o quitar el movimiento. ¿Qué significa la palabra atar? En el idioma griego quiere decir deo, que significa restringir, arrestar, cerrar, ligar, prohibir, declarar ilegal o ilegítimo. El atar está ligado a la intercepción. ¿Qué significa la palabra desatar? En el diccionario, desatar quiere decir soltar lo que está atado. En el idioma griego, la palabra desatar, luo significa desligar, liberar, soltar, deshacer, permitir, dar permiso a que opere, desamarrar, declarar algo legítimo o legal, declarar algo propio, abrir, quitar. El Señor nos ha dado todas las cosas
El Señor nos ha dado las armas para ser exitosos. El Señor nos ha dado las armas para que a través de la oración podamos ser exitosos. Tenemos que tomar las armas. Tenemos que tomar la palabra. Tenemos que tomar la promesa. Tenemos todo. El Señor nos los ha dado ya. Tenemos la palabra. Tenemos el nombre de Jesús. Tenemos la sangre de Jesús. Nuestra lengua tiene poder de vida o de muerte. En nuestra lengua podemos dar vida o a través de ella podemos matar también. Tenemos que tomar las armas que el Señor nos ha dado y activar la oración en nuestras vidas. No seamos más flojos. Vamos a levantarnos. La mejor hora para mí es en la madrugada. ¿Por qué en la madrugada? Porque en la madrugada no hay WhatsApp, en la madrugada no hay quien llame, en la madrugada no tengo que atender a ningún cliente, en la madrugada no hay quien con quien tenga que compartir, solamente sentarme a los pies de mi Rey. En la madrugada lo único que tengo es que buscar. Lo único que tengo es que buscar su rostro y enamorarme de Él, como decía el cántico que nuestro hermano trajo hoy en la mañana. Un cántico que me enamora y me toca cada vez que lo escucho. Me hace llorar. Enamorémonos del Señor. Y ese amor viene cuando venimos delante de su presencia. Ese amor viene cuando obedecemos su palabra. Ese amor viene cuando buscamos más de Él. Vamos a levantarnos a orar todas las madrugadas. Vamos a tener un oído dócil para lo que el Señor quiere decirnos. Vamos a buscar de Dios en oración. Vamos a convertirnos en guerreros de oración. La palabra dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo con violencia se arrebata. Solo los violentos podemos arrebatar las promesas que el Señor nos ha dado. Todas las cosas ya nos las han dado. Nosotros tenemos que arrebatárselas. Arrebatárselas es hacer así y así. Eso es una acción de arrebato. Arrebatar es creerle a Dios las promesas que Él nos ha dado. Es interceder y quitarle al enemigo lo que nos ha robado. Cuando perdemos algo, lo perdemos porque nosotros menguamos en oración. A mí el Señor me reveló eso. Una situación en que perdí algo y cuando vengo delante de la presencia del Señor de verdad y Señor, dime, o sea, esto, ¿por qué pasó? Porque he menguado en oración. Porque es que la oración, o sea, no es fácil. O sea, todos los días en ese interceder, todos los días en ese reclamo. O sea, eso es de violento. Como decía la hermana Susi la semana pasada, eso no es para flojo. Pero si le pedimos al Señor que nos dé ese corazón, si le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, Él nos ayuda con gemidos indecibles. Tenemos todo en nuestras manos. Solamente tenemos que ponerlo en práctica. Solamente tenemos que accionar. Así que, ya saben, tienen una tarea. Vamos a orar, vamos a levantarnos en oración, vamos a salir los viernes en la madrugada, es bien rico, en la tarde, en la noche, delicioso. Pasamos bien, nos unimos como hermanos y podemos traer nuestras cargas, podemos traer nuestras necesidades. Y Señor, escucha, que el Señor los bendiga, los quiero mucho. Gracias por escuchar.